Sabemos que hoy no va a estar Nacho, que siempre hace todo lo que es la parte organizativa del clúster, así que, bueno, lo voy a tratar de suplir de una forma. Somos parte como del PAC, formamos parte del clúster de alimentos que estamos formando en la ciudad de Mar del Plata y la zona. Creemos que es algo realmente muy productivo para poder trabajar en conjunto y estamos trabajando en los temas que pueden ser comunes a varias empresas, que es un poco lo que vemos que se viene, o los temas críticos que todos tenemos en común, con la idea de tener un lugar donde podamos participar, intercambiar opiniones, ideas, y en forma asociativa, creo que es lo más importante, poder lograr resultados que hagan de la zona el crecimiento en lo que se refiere a industria de la alimentación. Sabemos que Mar del Plata tiene varios frentes dentro de lo que es industria de la alimentación, pero todos somos parte de la misma cadena, entonces consideramos que si nos podemos poner de acuerdo en un montón de cosas, es como que nos va a servir a todos. Acá dejamos de lado la parte más individual para poder llegar a armar algo en grupo, como fue el clúster de energía, que fue tan importante para la ciudad, y tratar de ayudarnos. Así que estamos con esa idea y con la cooperación de muchos entes nacionales, provinciales y municipales que nos han prestado mucho apoyo. Entre ellos destaco el INTI, que sabemos todos que es un instituto que tiene muchos galardones y que hay que poder utilizarlo, porque ellos están para dar ese servicio, y a veces a uno le parece que están lejos, pero no están lejos. Ellos están siempre con la idea de ayudarnos, así que hay que recurrir al INTI. Tanto está Guillermo, bueno, hay varias personas del INTI de la zona, así que está buenísimo. Todo lo que es la facultad y la universidad, como Universidad de Mar del Plata, hay varias facultades económicas, que es la que realmente apoya y tira para adelante, en la persona de Lourdes, en la persona de Fernando Graña, la Facultad de Ingeniería, que también, como tiene ingeniería en alimentos, creo que es una fuente viva de conocimiento que hay que tratar de aprovecharlo todos los que podamos. Bueno, todo lo que es instituciones educativas de otros niveles terciarios, secundarios también. Bueno, no me quiero olvidar de nadie. El parque industrial, como parque industrial, que está Eugenio en representación del parque, también estamos a disposición. Y como empresa, bueno, cada uno siempre estamos a disposición y tratamos de aportar, y por eso están los contactos. Después Lourdes tiene todo, si alguien lo necesita, los pone en contacto. Bueno, el día de hoy me parece que creo que el tema es fundamental. El tema de alérgenos, hoy ya, como viene la parte legal y regulatorios, es un tema que no podemos dejar de lado como industrias de alimentación. Así que desde la parte tanto de etiquetado, donde ahora se exige la declaración jurada de qué alérgenos contiene como ingrediente, o que puede contener por contacto y contaminación de líneas o de productos. Creo que es un tema que realmente requiere una actualización constante, y creo que estas charlas, si pudiéramos ir organizando, no da solo para una charla. Creo que esto es a largo plazo, y creo que no año a año, diría mes a mes, siempre hay novedades. Va cambiando mucho, se van actualizando tanto el código como las normas. También todas las empresas que tienen normas, sabemos que nos van pidiendo nuevos temas y actualizaciones, así que creo que es un tema que nadie nos tendríamos que perder, para por lo menos tener la primera aproximación y después seguir investigando y yendo más a fondo en los temas más específicos. Así que de la parte del clúster les doy la bienvenida a todos,
y bueno, quedamos atentos a la charla. Gracias. Lourdes, si querés, presento un poco en el marco, digamos, de esta charla que introdujo recién muy bien Fernanda, se da en el marco de las actividades que como el clúster venimos realizando. Entonces, creo que para los que se suman hoy por primera vez, está bueno comentarles, digamos, cuáles son los objetivos que el clúster tiene antes de pasar a la charla, que es robustecer la estructura comercial y productiva de las empresas que conforman hoy el clúster y de las que a futuro puedan sumarse, porque entendemos que hay más empresas que hoy no están participando, pero en un futuro podrían estarlo. Estimular esa articulación entre empresas y de las empresas con los organismos de instituciones del sistema científico y tecnológico, porque creemos que hay que favorecer el desarrollo y la innovación en la producción de alimentos. Posicionar a Mar del Plata por una característica importante de la producción de alimentos de alta calidad y diversificación. Diseñar estrategias orientadas a que en las empresas, digamos, se valore y se trabaje en temas de productividad y de sustentabilidad, y también generar un entorno competitivo, digamos, para que nuevas empresas de alimentos se constituyan. Sé que el contexto de hoy es difícil, pero bueno, algunas empresas han tenido, incluso en este contexto, buenos resultados y han generado nuevas oportunidades de negocios que está dentro de los objetivos. El clúster tiene organizadas con líneas de acción. Una de línea de acción es en producción, y dentro del eje de producción, digamos, hay una que es gestión de la calidad y certificación de productos, en el que se enmarca la actividad que hoy vamos a desarrollar. Para eso tenemos 3 disertantes hoy, del INTI, los ingenieros Paula Perizari y Víctor Paciotti, y de la Universidad Nacional de Mar del Plata va a disertar Lorena Manfredi. Así que los dejamos ya con ellos para que puedan desarrollar los temas. Gracias por participar. Gracias, Guillermo. Bueno, damos comienzo a las exposiciones. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, Paula. Bien, bueno, voy a proceder a compartir pantalla antes que nada. También les pido que me digan si se ve bien, así me quedo tranquila. Ahí. Sí. ¿Se ve bien? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces arrancamos. Bueno, muy buenos días a todos otra vez. Muchas gracias por estar presente en esta jornada. Bueno, antes que nada, agradecer al Clúster de Alimentos, a la Universidad Nacional de Mar del Plata, en nombre del INTI, por convocarnos a esta jornada, a esta capacitación y por confiar en nosotros. Así que bueno, esperamos estar a la altura de las circunstancias. Bueno, nosotros pertenecemos al Departamento de Alimentos Pampeana. En representación de los alimentos, como ya nos presentó Guillermo, vamos a estar mi compañero ingeniero químico Víctor Paciotti, y quien les habla, ingeniero en alimentos, de acá también reside de la universidad ambos dos, así que también muy contentos por poder realizar esta actividad en conjunto y bueno, colaborando también con la institución que tanto queremos. Bueno, el departamento depende de la Subgerencia Operativa Regional Pampeana, del INTI obviamente, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación. Nosotros desde nuestro departamento lo que hacemos es trabajar brindando asistencia técnica al sector alimenticio, a la industria alimenticia, con el objetivo de dar garantías, digamos, garantizar la inocuidad de los alimentos que se elaboran, a través de la transferencia de distintas herramientas, por ejemplo, las buenas prácticas de manufactura, trabajamos en el programa de prerequisitos, en el sistema HACCP de análisis de peligro y puntos críticos de control, entre otras herramientas que son, digamos, las que nos permiten alcanzar o dar garantías de la inocuidad. Bueno, antes de arrancar, les cuento, por el tiempo que vamos a tener hoy, la idea es
realizar de ahí el nombre de la charla, sensibilización sobre alérgenos alimentarios. La idea es desarrollar los temas que a nuestro criterio consideramos claves y que tienen que ver con las actividades que realizamos acá en el departamento. Así que bueno, de todas maneras, entiendo que no sé si al final de la charla habrá un espacio de consulta en caso que quieran analizar alguna duda y demás, así que bueno, tengan en cuenta que vamos a tener también ese espacio. Bueno, bien, las alergias alimentarias están siendo realmente un problema de salud pública, ya que en los últimos años se ha observado una incidencia importante en los casos a nivel mundial. Esto sumado a que el consumo de un alérgeno puede producir, en personas sensibles, puede producir consecuencias desde leves hasta muy graves, hace que, obviamente, en el marco de nuestro trabajo dentro de lo que es inocuidad alimentaria, tengamos que incluir esta temática y que todas las empresas de alimentos tengan que incluirlo en sus sistemas de gestión de inocuidad, ¿sí? Así que, bueno, dicho esto, vamos a arrancar con un primer concepto clave para que todos, digamos, hablemos el mismo idioma, y es, ¿qué es un alérgeno alimentario? ¿Cuál es la definición? Bueno, en general son sustancias, generalmente proteínas, capaces de provocar una reacción alérgica en personas sensibles. Como les decía recién, esas reacciones pueden ir desde una reacción muy leve hasta reacciones muy graves, lo que incluye la muerte o un shock anafiláctico, ¿sí? Existen más de 160 alimentos capaces de provocar estas reacciones y nuestra ley contempla solamente 8 alimentos alérgenos más comunes, que son denominados los grandes 8, el grupo de los grandes 8, que son los que aparecen a continuación, ¿sí? Que son huevo, pescado, leche, soja, crustáceos, cereales que contienen gluten, incluyen trigo, avena, cebada y centeno, frutas secas y maní y todos sus derivados, ¿sí? Estos grupos fueron incluidos dentro de esta categoría debido a que son responsables del 94% de las reacciones alérgicas, o sea que se consideraron aquellos que tienen mayor prevalencia en los casos en la población, ¿sí? A su vez, se adicionó a este grupo de 8 alimentos una sustancia más que son los sulfitos, ¿sí? Que ustedes saben que se utilizan como aditivos, por dos motivos. Primero, porque hubo un consenso a nivel mundial, ¿sí? De incorporarlos, debido a que los síntomas que producen en las personas alérgicas son muy similares a los que producen estos alimentos alergénicos. Entonces, se incluyeron en la mayor parte de las legislaciones en el mundo también la categoría de sulfitos, ¿sí? Bien. Algunos datos estadísticos como para empezar a entrar en tema, ¿sí? Estos son datos del año 2018. Se han detectado a nivel mundial 250 casos de alergias alimentarias. Uno de cada 20 chicos padece de alguna alergia, y en Argentina se han detectado o se han diagnosticado 1 millón de adultos, ¿sí? ¿Qué pasa con los agentes causales de estas alergias? Bueno, en el caso de los menores de 3 años, los principales alimentos están vinculados con leche, huevo, soja y trigo, que representan casi el 6% de los problemas de alergias en estos niños. Y últimamente el maní ha comenzado a ser también uno de los alimentos más importantes, generando muchos inconvenientes, sobre todo porque es la principal causa de anafilaxia infantil, que era lo que yo les comentaba al inicio, que es una de las causas, digamos, o los efectos adversos que puede desencadenar una alergia alimentaria, ¿sí? En el caso de los adultos, las alergias están más vinculadas al consumo de maní, frutos secos, pescados y mariscos. Bien. Bueno, un concepto antes de seguir avanzando, ¿sí? Que es hacer hincapié en la diferencia entre alergia o intolerancia, entre alergias alimentarias e intolerancias alimentarias. Siempre suele pasar que puede haber confusión entre ambos conceptos, por eso lo queríamos aclarar acá antes de seguir avanzando. Quizás porque los síntomas suelen ser similares, ¿sí? Pero bueno, simplemente, a ver, la parte clínica obviamente que no es nuestra especialidad, pero sí hacer esta diferenciación, que tiene que ver más que nada con la reacción del organismo, ¿sí? Fíjense, en este cuadro lo que tenemos es una clasificación de las reacciones adversas a alimentos, ¿sí? Que primero, como en dos grandes grupos, tendríamos las tóxicas y no tóxicas. Las tóxicas las asociamos a una contaminación microbiológica, química, física, ¿sí? La que estamos por ahí más familiarizados.
Dentro de las no tóxicas es donde incluimos a estos dos grupos. No tóxicas porque las personas que no somos sensibles ni alergias, ni tenemos ninguna de estas patologías, no nos va a producir ningún tipo de daño, ¿sí? Entonces, dentro de estas no tóxicas, podemos dividirlas en dos grupos grandes. Por un lado, las alergias alimentarias, que son aquellas en las que interviene el sistema inmunológico, ¿sí? Esto es a nivel muy, digamos, específico, que es a nivel del organismo, cómo reacciona el organismo frente a estas patologías. Entonces, en las alergias alimentarias interviene el sistema inmunológico, son mediadas por el sistema inmunológico, mientras que en las intolerancias no interviene el sistema inmunológico. Eso es básicamente la clasificación o la diferenciación así a grosso modo, como para tener en claro que hay una diferencia, ¿sí? Por lo tanto, en las alergias, esto es una definición, ocurren cuando el sistema inmunológico considera un determinado alimento dañino y reacciona desencadenando una reacción alérgica. Generalmente, en las alergias, esta reacción ocurre cuando se ingiere el alimento, aunque también se establece que en las personas muy sensibles puede ser a través de por olerlo o tocar ese alimento. Mientras que en las intolerancias es la incapacidad de digerir o absorber ciertos alimentos. La más común es la intolerancia a la lactosa, ¿sí? Fíjense que la lactosa no es una proteína, ¿sí? Si pensamos en la definición de alergia alimentaria o de alergen alimentario. Como de ejemplo, entonces, una persona con intolerancia a la lactosa no tiene o tiene muy poca cantidad de la enzima lactasa, que lo que hace es desglosar o desdoblar a la lactosa en glucosigalactosa. Entonces, ese impedimento hace que, bueno, la persona se le manifiesten distintos síntomas asociados a esta patología. Bien. Bueno, tanto en las intolerancias como en las alergias, al día de hoy no tenemos una cura, por lo tanto, la única forma de prevenirlas es eliminarlas de forma estricta de la dieta. Y obviamente que para esto es fundamental que la información, el rótulo de los alimentos envasados, cuenten con toda la información relacionada con su presencia. Entonces, de esa manera, los consumidores tienen la información concreta de digamos, la composición de ese alimento y de esa forma pueden elegir correctamente qué alimentos pueden o no pueden consumir. ¿Sí? Me olvidé hacer clic para complementar con las imágenes. De todas maneras, como les decía, hay más de 160 alimentos alergénicos. Entonces, como ya les dije, en nuestro país tenemos los 8 grandes más los sulfitos, ¿sí? Con lo cual, las personas que son alérgicas, la recomendación es que no solamente lean el rotulado de alérgenos o la declaración de alérgenos de un alimento, sino también la lista de ingredientes, ¿sí? Entonces, con ambas informaciones se complementa y bueno, también eso hace que la persona tenga mayor información y pueda tomar una decisión respecto de ese producto. Bueno, ¿qué pasa con la legislación? Bueno, con respecto al rotulado, bueno, esto que les vamos a contar aplica a todo alimento envasado en el territorio nacional que está listo para ser ofrecido al consumidor. Y en relación a este punto, en nuestra legislación, el Código Alimentario establece en el capítulo 5, que es el capítulo de normas para la rotulación y publicidad de alimentos, en primer lugar establece esta información general que es la que vemos acá, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que tener la etiqueta o el rótulo de un producto envasado? Bueno, la denominación de venta, ¿sí? Que generalmente va ligada a la marca, suele observarse eso. La lista de ingredientes, que recuerden tiene que estar declarado en forma decreciente, a continuación de los aditivos. Y se tiene que colocar, bueno, el código establece que se puede usar la palabra ingredientes o IN, ¿sí? Tiene que estar también el contenido neto, los datos del origen, o sea, el nombre del fabricante, elaborador, fraccionador, importador, con la razón social, el domicilio, la localidad, el país. La identificación del lote, obviamente para tener trazabilidad de ese producto, y bueno, en caso de tener algún problema de retiro, ante la necesidad de tener que hacer un recall o un retiro, poder hacerlo de forma efectiva. Fecha de duración o vencimiento, las instrucciones de uso en caso que aplique, y la información nutricional. Entonces, con respecto a la información obligatoria, esto es lo que necesariamente tiene que aparecer en el rótulo, ¿sí? Ahora, si ese producto alimenticio, además en su composición, tiene alguna sustancia alergénica de la que ya, digamos, incluida en la lista positiva que establece el Código Alimentario,
también tendrá que rotularse según lo que establece la legislación vigente, que ahora lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Dentro del mismo capítulo 5, se incorporó, esto fue en el año 2017 por resolución, en realidad se modificó el artículo 235 séptimo, que es el que establece, digamos, las normas de rotulado de alérgenos, ¿sí? Entonces, fíjense lo que nos dice este artículo. Los alérgenos y sustancias capaces de producir reacciones adversas en individuos sensibles tienen que ser declarados a continuación de la lista de ingredientes. Esto como primera condición, como primer requisito. Cuando yo tengo en la composición del alimento un alérgeno, la declaración tiene que ir a continuación de la lista de ingredientes, ¿sí? Y bueno, esto es así siempre que esas sustancias se encuentren, bueno, primero en productos envasados, ¿sí? Esto aplica para alimentos envasados, como ya les comenté al inicio, y ya sea añadidos como ingredientes o como parte de otros ingredientes. Esto es importante porque muchas veces muchos alérgenos, muchas sustancias alergénicas se encuentran solapadas a través de otros ingredientes como pueden ser aditivos. Por eso, como digamos, entramos en conocimiento de si tenemos o no presencia de ingredientes, bueno, trabajando a fondo con nuestros proveedores de materias primas, de ingredientes, aditivos. Tenemos que conocer en profundidad qué es lo que estamos utilizando. Bueno, esto más adelante lo va a explicar Víctor, ¿sí? Pero básicamente tiene que ver con trabajar con los proveedores y, bueno, ellos son quienes tienen que informarnos de qué estamos partiendo, ¿sí? Y vemos la necesidad o no de declarar alguna sustancia alergénica, ¿sí? Entonces, cuando estamos en conocimiento de si tenemos algún tipo de alérgeno, lo que tenemos que colocar es la leyenda contiene o contiene derivados de, seguida de la sustancia alergénica correspondiente. Recuerden que yo les dije cuando vimos la lista de los 8 grandes, son estos productos alimenticios y sus derivados, ¿sí? Por eso contiene derivados de, también podría ser una posibilidad de leyenda. Bien, ahora, también puede darse en la industria que muchas veces, aun cuando se aplican correctamente las buenas prácticas de manufactura y no se utilicen, no se añadan, digamos, de forma intencional alguna de estas sustancias alergénicas, o voluntariamente no se utiliza esas sustancias alergénicas, puede ocurrir en la industria por distintos motivos, que haya una posibilidad de contaminación accidental, contacto cruzado, se le dice muchas veces en este ámbito de los alérgenos, contacto cruzado, contaminación cruzada, ¿sí? Esto puede darse por varios motivos, por ejemplo, cuando la sustancia alergénica es particulada, ¿sí? Cuando es un polvo, entonces es mucho más difícil de controlar la contaminación. Puede pasar en esos casos, puede pasar también cuando se comparten las mismas líneas de producción de una sustancia con un alérgeno, de un producto, perdón, con un alérgeno y un producto que no tiene alérgeno. También cuando en algunas industrias solamente se admiten por los tipos de proceso, por los tipos de producto, únicamente las limpiezas en seco. Entonces, en estos ejemplos, estas circunstancias, quizás es difícil o digamos, no hay posibilidades de dar garantía de que no ocurra la contaminación cruzada o el contacto cruzado. Entonces, ante estas circunstancias, y siempre y cuando, como les decía yo, estén implementadas las buenas prácticas y agotamos todos los recursos que tenemos a disposición, se puede utilizar lo que se llama el etiquetado de advertencia o frase de advertencia, que es el que aparece a continuación, ¿sí? Entonces, en esos casos, donde no podemos dar garantías de que no hay un contacto cruzado, o sea que puede haber trazas de algún alérgeno en algún producto, se declara como puede contener, o puede contener derivados de, seguido de la sustancia alergénica, ¿sí? Una observación en este punto. La autoridad de control nos dice que para poder usar la frase de advertencia, o sea, no es la idea usar la frase de advertencia en forma indiscriminada, vamos a decir. De hecho, como les decía yo, tienen que trabajar bien a conciencia con las buenas prácticas, y si realmente agotadas todas las opciones, las herramientas que tienen a disposición, bueno, se detecta que no hay forma de dar garantías de contacto cruzado, de que se evite el contacto cruzado, bueno, se podrá utilizar. Pero de todas maneras, tiene que estar autorizada por, valga la redundancia, la autoridad de control. Se tiene que presentar un escrito con las justificaciones y demás. Así que ténganlo en cuenta, que es, bueno, como una etapa que hay que
hay que pasar en este proceso para poder ser autorizado en el uso de esta ley. ¿Qué otra cosa nos pide o nos establece este artículo? Vamos a ver mejor con un ejemplo más concreto, ¿sí? Fíjense, en este caso que es un yogur, acá tenemos la lista de ingredientes, que fíjense en su composición que tenemos, leche entera, azúcar, concentrado de proteínas, almidón, leche en polvo, bueno, cultivos de bacterias lácticas, entre otros, ¿sí? Entonces, a continuación de la lista de ingredientes, tenemos la declaración de alérgenos, ¿sí? En este caso particular, como tenemos como ingrediente leche entera y leche en polvo descremada, se coloca la leyenda contiene leche. ¿Qué pasa con esta otra leyenda de derivado? Bueno, debido a que en la composición tenemos proteínas de suero, en este caso particular se tiene que declarar como derivado de leche. Ahora más adelante les voy a mostrar un apunte que me van a comprender bien a que cuándo podemos o cuándo tenemos que declararlo como el alérgeno propiamente y cuándo corresponde a un derivado. ¿Sí? En unos minutitos ya se los explico. Bien, ¿qué otra cosa nos dice el artículo? Que la declaración de alérgenos tiene que estar en letra mayúscula, en negrita, color contrastante con el fondo para que se dice bien, y una altura mínima de 2 milímetros. ¿Sí? Obviamente no se puede ubicar en zonas o en áreas del rótulo que con la apertura del alimento se rompa, o que se remueva, o que sea de difícil visibilización. Y para el caso particular de envases donde el área es muy pequeña, menor o igual a 100 centímetros cuadrados, por ejemplo, en los alimentos que se envasan en porciones individuales, ¿sí? Bueno, nos establece que la altura mínima es de 1 milímetro de los caracteres. Bien. Bueno, cuando se incorpora este artículo en cuestión o se modifica este artículo en el Código Alimentario, en paralelo se lanza, esto es lo que yo les hacía mención recién, un documento, ¿sí? Lo lanza la ANMAT en conjunto con la CONAL, con las directrices para el rotulado de alérgenos, ¿sí? La idea era en ese momento brindar al sector industrial las herramientas y la información necesaria para facilitarle la adecuación de los rótulos, porque cuando esto se lanza, todas las industrias tenían que empezar a modificar, hacer, digamos, llevar adelante una gestión de alérgenos. Pensemos que esto para Argentina es relativamente nuevo, pero a nivel mundial no lo es, no es tan nuevo. Entonces, bueno, la idea era, de alguna manera, brindar herramientas a la industria para colaborar y para que les sea más sencillo y contar con toda la información necesaria para hacerlo de forma correcta y que los rótulos cumplan con los requerimientos legales. ¿Sí? Así que se lanza este manual, que este manual está de acceso público, de todas maneras, si quieren después lo compartimos en el chat, no hay ningún problema, para que todos tengan acceso más rápidamente. Y bueno, tomo de este documento un extracto para explicarles un poquitito lo que veíamos recién, ¿sí? En el caso, acá lo que nos explica es, bueno, cómo tengo que declarar cada uno de los alérgenos y los casos particulares. Entonces, en el caso que veíamos recién del yogur, fíjense que yo les decía, tenía leche fluida, leche en polvo creo que era descremada. En esos casos que se utilizan estos ingredientes, se declara como contiene leche. Ahora, en el caso de lactosuero, que era también el caso de nuestro ejemplo, se tiene que declarar como contiene derivados de leche. ¿Sí? Y ahí viene por qué aparecía de esa manera esa declaración de alérgenos. Y una cosita más, derivados que se exceptúan también tenemos. Hay algunos alimentos en la lista positiva que tienen excepciones, o sea, excepciones que no se tienen que rotular. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque esos ingredientes que se utilizan como consecuencia del proceso de elaboración pierden como su efecto o su alergenicidad. Entonces, la probabilidad de que produzca un efecto adverso en una persona sensible es muy baja, con lo cual quedan exceptuados de la declaración. Solamente, si mal no recuerdo, el huevo, el maní y los crustáceos no tienen excepciones, ¿sí? Son los únicos que no tienen excepciones, el resto tiene alguna excepción, ¿sí? Bien. Bueno, algunos ejemplos como para que quede un poquito más claro esto del rotulado. Bueno, esto simplemente es un queso crema. Fíjense, más allá de que cumpla con los requerimientos en cuanto a letra, tamaño y demás, a que esté visible, también es importante evaluar
que esos alérgenos declarados se correspondan con los ingredientes que se utilizan, ¿sí? En este caso, los ingredientes tenemos leche descremada, bueno, almidón, estabilizante, algunos aditivos. Bueno, ahí es donde nosotros cuando trabajamos en las empresas como asesores, es donde nos tenemos que poner a investigar. Obviamente no conocemos todos los aditivos, tenemos que empezar a buscar. Más allá de lo que nuestros proveedores nos informen y nos declaren, también es importante, digamos, entrar en conocimiento de qué tipo de aditivo se trate y ver si hay posibilidades de que tenga algún ingrediente solapado que sea alguna sustancia alergénica, ¿sí? Bueno, en este caso simplemente la leyenda dice contiene leche, ¿sí? No hay ni derivados, ni tampoco se utiliza la frase de advertencia. En este caso, que es una mayonesa, bueno, tiene un montón de ingredientes, pero básicamente la sustancia alergénica que contiene es huevo, así que contiene huevo. Y en este caso utilizan la frase de advertencia que puede contener derivados de leche. Bueno, claramente en esta empresa hay alguna posibilidad de contacto cruzado, con lo cual necesitan acceder al uso de la frase de advertencia. Esto de la frase de advertencia es muy relativo de cada industria. O sea, cada industria tiene que evaluar y ver su caso particular. Y bueno, de esa evaluación ver si hace falta o no, si hay garantías de que no haya contacto cruzado o no, y bueno, siendo así, solicitar la autorización del uso de la frase de advertencia, ¿sí? Bien. Y por último, para ir redondeando esta parte de legislación, importante tener en cuenta si alguna de esas empresas tienen la intención, o por ahí ya les ha pasado, de comercializar en el exterior, es fundamental, como nos pasa siempre cuando se hacen actividades comerciales o vinculaciones comerciales con otros países, tener en cuenta o entrar en conocimiento de la legislación, porque lo que ocurre es que a nivel mundial hay diferencias entre las legislaciones de los alérgenos que tienen que declarar. Por ejemplo, en Europa no solamente tienen los 8 grandes más sulfitos, sino que también incluyen apio, moluscos, bueno, una serie de agregados, mostaza, ¿sí? Entonces, bueno, si pretenden comercializar, por ejemplo, en este caso en Europa, también tienen que tomar en consideración esos alérgenos, hacer esa evaluación, contemplarlos dentro de su gestión de alérgenos de la empresa, para cumplir con la legislación del país. Esto, como les decía, pasa en todos los aspectos comerciales a nivel alimentos, pero bueno, sepan que pueden variar esta lista de alérgenos a declarar y a evaluar, ¿sí? Bien, bueno, dicho esto, les voy a dejar ahora entonces con mi compañero Víctor, que les va a empezar a contar un poco la parte ya de gestión de alérgenos y cómo es el trabajo que hacemos nosotros cuando los llevamos a las empresas y trabajamos como asesores en la empresa. Bueno, buenos días, Pau. Lamentablemente mi power se tildó en la segunda filmina, así que no veo cuando fuiste avanzando. Así que lo que te voy a pedir, si lo podés descompartir y volverlo a compartir, porque se ve que es un tema de mi computadora, a ver cómo nos va. Bien. A ver. Bueno, aprovecho mientras tanto, sí, buenos días a todos. Ya me presentaron, Víctor Paciotti es mi nombre. Y sumarme un poco a los agradecimientos, sí, por darnos este espacio de intercambio y bueno, y gracias a ustedes también a estar ahí del otro lado como oyentes en esta modalidad. A ver si... Ahí lo volví a compartir. Sí, yo no lo veo. No, bueno. Acá se ve bien pasando las diapositivas, ¿eh? ¿Cómo? O sea, que a nosotros se nos ve bien pasando las diapositivas. Capaz sí, soy yo. Ah, bien. El problema soy yo, de hecho ya me ha pasado, y se ve que cuando hay mucha gente en el Zoom, mi Zoom como que colapsa. Así que bueno, si todos lo ven, anda avanzando Pau, anda siguiéndome, y yo miro la pantalla en negro. ¿Sí? Bueno, bien, como ya nos estuvo diciendo Pau, ¿sí? Nosotros somos implementadores, somos asesores, ¿sí? Y cuando abordamos este tema, lo abordamos ya como parte de la implementación de buenas prácticas de manufactura. Y cuando abordamos este tema, lo abordamos como la gestión de alérgenos, lo hacemos básicamente para garantizar que se declaren todos los ingredientes alergénicos y garantizar también que no haya alérgenos no intencionales. Y bueno, para llevar adelante esto,
trabajamos en estos 6 puntos, ¿sí? Armamos un procedimiento, ¿sí? Y evaluamos cada uno de estos puntos que ven ahí. Materias primas, formulaciones, manejo de alérgenos en planta, limpieza, etiquetado y capacitaciones. Si haces clic, Pau, debería estar ahí una imagen de una guía para la gestión de alérgenos en la industria alimentaria, que es de la plataforma de alérgenos en alimentos, que se las recomiendo para aquellos que quieran profundizar un poco más en el tema. Está muy clara, muy concisa y les va a servir para seguir ahondando en el tema. Bien, siguiente. Deberíamos estar en materias primas, ¿no? Bien, entonces, ¿sí? Bien. Arrancando entonces con este tema, un poco ya Pau les estuvo comentando, sí va a ser fundamental ahondar e investigar todas nuestras materias primas, porque justamente la base de este tema arranca por ver todo lo que está entrando a la planta. Y en ese aspecto ya, o sea, recuerden que yo arranqué contándoles que esto lo hacemos como parte de la implementación de BPM, entonces ya a esta altura van a tener especificaciones técnicas de cada una de las materias primas, ingredientes, insumos, todo lo que les esté entrando, entonces será cuestión de ahondar en este tema y empezar a aclarar en nuestras fichas la presencia o no de alérgenos. Complementario a esto, lo que estamos haciendo cuando implementamos, que es parte también una de las recomendaciones de la guía de gestión de alérgenos, es enviar cartas de garantía, que no es nada más ni nada menos que una declaración escrita que nos hace nuestro proveedor, diciéndonos qué ingredientes alergénicos pueden estar presentes. También en este punto le podemos pedir que nos diga qué medidas de control toma, qué está haciendo para gestionar los alérgenos en su planta, contarnos si hay alguna posibilidad de contaminación cruzada en el almacenamiento, en el transporte. Entonces, en definitiva, acá es como que lo estamos comprometiendo a nuestro proveedor a que lo declare y hacerlo parte de esta gestión de alérgenos. La otra pata son auditorías. Obviamente no es que uno esté diciendo que vaya a hacer una auditoría al proveedor exclusivamente en este tema, pero bueno, ahora cuando uno vaya a auditar a nuestros proveedores, lo que nos tengan al alcance y puedan hacerlo, sí empezar a indagar también en este punto. Ahora, todo esto que les estoy diciendo, sumado a un muy buen control de la recepción, a pedir nuestros protocolos a nuestros proveedores para chequear el cumplimiento de nuestras especificaciones, todo esto, la resultante va a ser realizar una evaluación de proveedores completa. A ver, de vuelta, los que están implementando BPM ya tienen una evaluación de proveedores, tienen una lista de proveedores aprobados. Lo que estamos diciendo acá es que contemplen en esta evaluación también el tema alérgenos, ¿sí? Bien, no lo aclaré, pero bueno, cuando uno analiza cada una de estas materias primas e ingredientes, algo importante son los envases también, que puede haber una migración. Así que no dejen nada de lado e investiguen todo lo que está entrando. Siguiente. Deberíamos estar en formulaciones, ¿no, Pau? Sí, perfecto. Bien. Bueno, cuando nos metemos en este punto, obviamente que la base para trabajar en la formulación va a ser tener la parte número 1 ya allanada. Entonces, una vez que tenemos investigadas todas estas materias primas, vamos a hablar directamente de materias primas, lo que tengo acá es revisar, ¿sí? Ver entonces en esta formulación qué ingredientes alergénicos tenemos, y la recomendación acá es que si es factible reemplazar este ingrediente alergénico por algo no alergénico, va a ser un gran ahorro, va a ser un problema menos dentro de la gestión de alérgenos. Piensen que cuando uno implementa, se pone a trabajar en la implementación de alérgenos, pueden surgir un montón de cuestiones que van ligadas a lo económico, separaciones físicas, indumentaria. Entonces, no tener el alérgeno a veces resuelve muchos problemas. Y esto lo mismo aplica para lo que es el desarrollo de nuevos productos. Estamos en un proceso de desarrollo, la gente que esté en este punto, el equipo que esté trabajando en esto, tener en cuenta este tema también. Y después ahí también debería estar el control de cambios, y esto más que nada apunta si hay un cambio de proveedor, digamos, el insumo es el mismo, pero
cambiamos de proveedor, traer de vuelta toda la marcha de investigación para cerciorarnos de que no hay ningún ingrediente alergénico. Y lo mismo si cambiamos un ingrediente por otro, también a analizar la posibilidad de que haya una alergia. Ahí deberían aparecer también algunas fichitas. Una es una especificación técnica, algo sencillo. Lo importante es que vean en esa planilla que también evalúa el tema de los ingredientes alergénicos, agregar aunque sea una fila. Y la otra es una especie de tablita cuestionario para analizar cada vez que realizamos un producto, una formulación, hacernos todas estas preguntas en cuanto a qué alérgenos pueden estar. Bien, adelante. Estaríamos en manejo de alérgenos en planta, ¿no? Sí, bien. Sí, vamos bien. Perfecto. Bueno, en este punto, nuestro gran fantasma, nuestro gran tema a tratar es el tema de la contaminación cruzada. Ya Pau comentó que cuando uno agrega la frase de advertencia, el puede contener, en cierta forma está asumiendo que hay un problema en nuestras BPM y que no podemos asegurar que no haya contaminación cruzada. Y bueno, la realidad es que cuando hablamos de contaminación cruzada se puede dar en múltiples etapas dentro del proceso, desde el almacenamiento, el transporte, a través de los manipuladores, a través de o a causa de una mala limpieza, o una limpieza deficiente, porque se comparten líneas de proceso. Entonces, bueno, este es un gran tema dentro de la planta. ¿Con qué herramientas contamos en este aspecto? La programación de la producción, que va a ser fundamental, ¿sí? Siempre que podamos, vamos a tratar dentro de nuestra jornada de la semana llevar los productos alergénicos para el final. A ver, siempre y cuando estemos compartiendo líneas, ¿no? Llevar siempre las producciones al final de la semana, o agrupar las producciones de productos alergénicos en un día hacer una gran cantidad, cosa de no andar haciendo puchitos todas las semanas. Y obviamente, ¿no? Que siempre si uno tiene la posibilidad de tener líneas diferentes o agrupar por líneas diferentes, va a ser una de las mejores opciones. Y mejor dicho, la mejor de todas va a ser si hay una separación física entre productos con alérgenos y sin alérgenos. Así que una de las primeras patitas que hay que trabajar es en la programación para minimizar este tema de la contaminación cruzada. El otro tema es la segregación y identificación, que obviamente como si uno ya está trabajando en la implementación de BPM y esto lo tiene aceitado, será cuestión de poner ahora el ojo también en lo que tiene que ver con alérgenos. Algo muy útil es señalizar por colores, señalizar el lugar donde van estos productos o estas materias primas con alérgenos. Entonces, significa seguir un poco, apretando un poco más lo que hacemos como buenas prácticas. El otro tema va a ser la circulación, que con BPM ya seguro analizaron un montón de cuestiones en cuanto al movimiento de todo lo que pasa en la planta. Acá va a haber que puntualizar en lo que es movimiento de alérgenos, ya sea las materias primas, semielaborados, subproducto terminado, como también lo que tiene que ver con el personal, con lo que tiene que ver los flujos de aire. Y volviendo un poco a lo de personal, sí ahí veo, porque me puse esa fotito justamente para acordarme que una de las posibilidades es siempre marcar la gente que esté trabajando con productos alergénicos y alergénicos, es identificarlos por colores de indumentaria. El otro tema que vemos ahí es el control de partículas en suspensión. En muchos procesos estos alérgenos están en polvo o semillas, y eso es un problema en cuanto a su control. Entonces habrá que analizar muy bien el tema de la ventilación, la necesidad de colocar filtros de aire, generar salas con presión positiva. Si tenemos alguna operación que requiere molienda, tratar de hacer esa operación en una sala cerrada, en un cuarto cerrado, para evitar la dispersión. Y en este punto también, que a veces vemos en las plantas, el uso de aire comprimido para limpiar equipos, o bueno, el chorro de agua, a veces como herramienta, como mejor herramienta con la que cuentan. Y cuando tenemos líneas con alérgenos y sin alérgenos, eso también puede ser un problema, porque puede generar alguna dispersión. Bien, siguiente, deberíamos estar en limpieza, ¿no? Sí, va bien. Bien.
Bueno, en este punto es medio obvio, pero si falla nuestra limpieza, la posibilidad de que quede un alérgeno aumenta y así la probabilidad de que vaya a un producto sin ingredientes alergénicos. Entonces acá habrá que poner bien el ojo en cuanto al diseño higiénico de nuestros equipos e instalaciones. No todos siempre cuentan con equipamiento pensado, con un diseño hermoso para evitar que queden alérgenos ocultos. Entonces en estos lugares, en estas empresas que no cuentan con un buen diseño, habrá que detectar cuáles son los puntos críticos, dónde hay que poner el ojo para que esa limpieza sea realmente efectiva. Un poco de esto siempre viene la mano de la capacitación, de indicarle al que esté responsable la importancia de la limpieza de los equipos, la importancia de ahondar o profundizar en estos puntos que pueden ser difícil acceso, puntos muertos. Entonces, bueno, siempre la capacitación es la base para todo en realidad. Y después tener los POEs validados, en este caso la limpieza, vamos a necesitar que esté validada. Que bueno, dentro del marco de las BPM ya van a tener procedimientos escritos, habrán analizado ya la efectividad de los mismos. Así que será un poco, profundizar un poco más ahora en la presencia o ausencia de alergia. Si tocas, debería haber ahí algo que dice en cuanto a la limpieza en seco. Obviamente que si uno tiene que elegir entre limpiezas, la limpieza húmeda es más efectiva, así tiene mejor arrastre, pero también nos hemos encontrado con empresas que incorporar una limpieza húmeda a mitad de semana, sí, a mitad de semana por general, resulta un problema porque uno tiene que evaluar si no está incorporando un peligro biológico. Entonces, en ese tipo de industrias a veces se dificulta la gestión. Bien, adelante. Deberíamos estar en el etiquetado. Bueno, acá es un poco obvio, pero piensen que esta gente que sufre alguna alergia va a ser, su medio de comunicación va a ser este rótulo, esta etiqueta, así que bueno, hay que trabajar bien fuerte en que sea precisa, esté completa. Y otro aspecto en el etiquetado es que muchas veces los problemas que hay en los retiros tienen que ver con una confusión en los envases, porque las empresas tienen envases muy similares y ahí aparece el error humano. Entonces, tomar medidas para asegurarnos la correcta utilización de los envases. O a veces también pasa que en la recepción no hubo un buen control del envase, del etiquetado, y ya arranca desde ahí el problema. Siguiente. Bueno, como les decía hace un rato, ¿sí? Una de las patas principales es la capacitación. Y en este aspecto hay que agregar a nuestras capacitaciones, a nuestro plan de capacitación, el tema de la formación específica sobre alérgenos. Porque nos encontramos que muchas veces no es que hay mala fe o mala intención, sino que hay desconocimiento. La gente no sabe que está manipulando una materia prima, un ingrediente alergénico, y el desconocimiento es el peligro más grande. Entonces, incorporarlo en nuestro plan de capacitación y por sobre todas las cosas, comunicar cuáles son las consecuencias de un mal manejo de los ingredientes alergénicos. A veces es la forma de generar impacto de lo que puede pasar si no hacemos lo que hay que hacer. Y también ahí, en ese aspecto, nos encontramos muchas veces que la empresa toma un montón de medidas, se trabaja fuertemente, pero después estas medidas que se toman no se comunican. Entonces la gente no sabe por qué está haciendo las cosas, y cuando a veces no sabe por qué está tomando esas medidas, en un momento las deja de hacer porque capaz que le parecen innecesarias. Entonces, siempre que uno toma medidas, ya sea para alérgenos como para cualquier tipo de peligro, hay que comunicarlas, hay que explicarlas y darlas a entender. Bien, dicho esto, un poco para que nos crean, que vean que están pasando cosas, ¿sí? Ahí deberían estar viendo una alerta de retiro, creo que el primero de unos bizcochos, ¿sí? Por problemas de declaración, que no estaban bien declarados los alérgenos. Fíjense que es actual, es de abril del 2020.
Siguiendo, hay una, creo que era de tapitas, que también era bastante actual, y tenía que ver, creo, para la población que tenía alergia a la leche, huevo, maní, si no me equivoco. Y creo que había otro alerta más, que obviamente que estos alertas están, si uno entra en MAT los puede ver tranquilamente. Nosotros acá tapamos los nombres de las empresas, un poco para protegerlas, no divulgarlo más, ya es viejo. Pero bueno, había una máscara con el tema de frutos secos, si no me equivoco. Así que bueno, era compartirles un poco qué está pasando, que hay retiros. En cuanto a la guía que les mostré temprano, si también la requieren, se accede fácilmente desde internet, y si no, se la hacemos llegar a través del chat. Y dicho todo esto, bueno, le vamos a dar el espacio para que Lorena nos cuente un poco su experiencia en una empresa, y obviamente que después al final de la charla nos pueden hacer las consultas. Esto es dinámico, uno va aprendiendo cada vez que entra a una empresa. Nos encontramos a veces con empresas más fáciles y empresas que es una locura, pero bueno, lleva tiempo y se puede de a poquito. Así que bueno, muchísimas gracias, lamento por los inconvenientes, espero que me hayan entendido. La dejamos a Lorena entonces. ¿Están ahí? Sí, aquí estoy. Buen día. Bueno, gracias Paula, gracias Víctor. Bueno, mi nombre es Lorena Manfredi, ya me nombraron. Soy ingeniera en alimentos, recibida en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y me desempeño desde el año 2010 en la industria. Trabajé en el departamento de ingeniería, en el departamento de calidad de planta libre de gluten, y actualmente me encuentro trabajando como profesora adjunto en la Facultad de Ingeniería, en la carrera de Ingeniería en Alimentos, en lo que es la planta piloto de alimentos o unidad de capacitación de gestión de producción de alimentos. Voy a pasar a compartirles la presentación que preparé. Bueno, es por esto que trabajando en la facultad de ingeniería y estando en vinculación entre la universidad y el clúster, se dio la oportunidad de dar esta charla con el INTI, teniendo en cuenta la experiencia laboral tenida en la industria. Bueno, les voy a contar un poquito de lo que es la gestión de alérgenos y cómo implementar un programa de alérgenos dentro de una planta. Lo que tenemos que ver para controlar los alérgenos de la fábrica es empezar a pensar en programas. Y dentro de los programas partimos de la base piramidal de las buenas prácticas de manufactura y de los programas de prerequisitos, que no dejan de ser programas escritos dentro de lo que es el sistema de gestión de la calidad, de gestión de la inocuidad que estamos llevando a cabo. Como decía Víctor, es agregarle un puntito más en el control que serían los alérgenos. Estos programas tienen que estar escritos y tienen que estar implementados. Y dependiendo de los productos y el alcance del producto en el mercado, va a tener que cumplir con la reglamentación o la regulación alimentaria vigente del país al que estemos enviando este producto. En territorio nacional, la normativa alimentaria argentina está establecida bajo la ley 18.284, que adhiere a Argentina al Códex Alimentario. A partir de ahí tenemos la ley, el decreto que reglamenta la ley y todo lo que es el Código Alimentario Argentino para los distintos alimentos, y que regula también las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos, generando
obligaciones y responsabilidades en cuanto a todos los alimentos que sean de consumo humano. ¿Cómo establecemos programas? Y aquí venimos y empezamos con todo el tema de la gestión de la calidad. Empezamos con identificar los alérgenos dentro de las materias primas. Todas las materias primas que intervengan en el proceso productivo, tenemos que hacer el chequeo y un análisis de todas las posibilidades o posibles contaminaciones o posibles alérgenos que traigan estas materias primas. Y no es solamente decir, bueno, tengo el programa de recepción de materias primas y ya está, llegó a la planta, este producto no tiene alérgenos y lo mando al proceso. No, soy responsable a través, desde la recepción, del proceso de producción y hasta su distribución. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿De qué manera empezamos a buscar herramientas para implementar este control de alérgenos? Lo hacemos a través de procedimientos. El primer paso es identificar y segregar los alérgenos de todas las materias primas. Luego, lo que decía Víctor, prevención de la contaminación cruzada, el control y la revisión de los rótulos de los productos, capacitación y educación del personal, la verificación de los procedimientos de limpieza y el programa de aprobación de proveedores. En este caso, cuando empezamos a pensar en las materias primas, tenemos que ir un poquito más atrás y tenemos que ver quién nos va a vender todas estas materias primas que nosotros necesitamos que intervengan en el proceso productivo. Y empezamos con todo lo que es un trabajo de hormiga, que es por ahí dentro del laboratorio o del departamento de calidad, y es empezar a conseguir todas estas fichas técnicas en donde está especificado el producto. ¿Qué me dice qué es el producto? ¿Cómo está formulado? ¿Cuál es su función de uso? ¿Cómo se almacena? Si contiene o no contiene alérgenos. ¿Cuáles son sus límites microbiológicos aceptables? Bueno, todas estas cuestiones que ya las mencionaron están dentro de esta ficha técnica. Otro paso es pedir certificados de garantía de producto. Pero no es cualquier certificado. Hay líneas que dentro de su procesamiento tienen un control exhaustivo de lo que son los puntos críticos de control y emiten con cada lote un certificado de garantía del control de ese punto crítico de control. Entonces te están diciendo que ese producto ha sido controlado, ese lote es seguro y por lo tanto lo podés emplear y tienen procedimientos para hacer revisión ellos internamente si ha habido un desvío o si vos tenés algún problema. Otra de la documentación son certificados legales de producto. En este caso ya tenemos lo que son los registros nacionales de productos alimentarios y el certificado en el caso de que podamos conseguir o querramos controlar un alérgeno. El único alérgeno certificado es el de trigo, avena, cebada y centeno, que sería el certificado de producto libre de gluten. Entonces, con toda esa información vamos a empezar a trabajar, pero con todo el abanico de materias primas que intervienen en el proceso productivo. Yo puse aquí un caso particular que me pareció interesante de ver porque hoy por hoy está en una demanda creciente y se ve cada vez más productos a base de vegetales, que van con una línea más saludable, amigables con los animales, bueno, poniéndole lo que el consumidor
tiende a demandar, ¿sí? Entonces puse el caso de lo que son hamburguesas o medallones de garbanzo, de arvejas, de lenteja. Si uno se pone a pensar y se plantea un medallón de legumbres, pensamos, suponiendo que voy a hacer este medallón súper saludable y sin alérgenos, el garbanzo, arveja y lenteja, dentro de su composición, no tienen trigo, avena, cebada, centeno, no poseen alérgenos. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a revisar rotulados y dentro de los rótulos me encuentro con el envase comercial y la leyenda donde estas lentejas pueden contener soja, trigo, avena, cebada y centeno? El alérgeno que yo estaba pensando que el producto no tenía puede haber estado en contacto con estos alérgenos. Por lo tanto, perdón. Pensando en la formulación de estas hamburguesas y haciendo el análisis exhaustivo de todas las materias primas, veo que la formulación está compuesta por lentejas secas, arvejas secas, garbanzo seco. En este caso, toda esta línea tiene contacto o puede haber estado en contacto con trigo, avena, cebada, centeno y soja. El arroz, no tenemos problema. La harina de garbanzo viene del garbanzo y por lo tanto puede haber llegado a tener trigo, avena, cebada y centeno. El agar-agar viene de algas marinas, agua, aceite de girasol, viene con certificado libre de gluten, y todo lo que es mix de especies también las podemos conseguir certificadas libres de gluten o fichas técnicas de producto. Por lo tanto, parecería que, o sea, a simple vista parecía que esta receta o estas formulaciones iban a salir sin alérgenos posibles, pero nos damos cuenta de que no. ¿Cómo hacemos la identificación y la segregación de alérgenos? Tenemos que tomar cada uno de los ingredientes y empezar a estudiar cada uno de los alérgenos, si están o no están presentes. En este caso, no tenemos, tomé los grandes 8, pero así como aquí en el dibujo les puse el resto de alérgenos que también son considerados alérgenos, según a dónde vamos a mandar nuestros productos, también tendrían que estar declarados. En este caso vemos que el trigo, avena, cebada y centeno se visualiza en lentejas, garbanzo, arvejas y harina de garbanzo. Y lo mismo la soja. El resto de los alérgenos no estarían presentes dentro de la formulación del alimento. Empiezo a trabajar un poquito más arduo y empiezo a pedir buenas prácticas agrícolas, el certificado libre gluten. Si las empresas tienen sellos de certificación de calidad o de inocuidad alimentaria. Y bueno, me encuentro donde voy llenando casilleros y me encuentro que del ingrediente principal del que quería partir, no tengo nada. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerme en contacto con el proveedor. Este proveedor le voy a escribir y con un proveedor o con todos los proveedores que encuentre, se hace un trabajo de relevamiento y de buscar toda esta información posible. ¿A qué le voy a preguntar al proveedor? Le voy a preguntar si cumple buenas prácticas agrícolas, si qué posibilidades tengo de certificados de productos sin alérgenos, qué posibilidades tengo de que ese producto llegue a la ciudad donde estoy generando esta transformación, este producto final. Bueno, yo le escribí, ¿y qué me contesta? Te comento que algunas legumbres, lenteja, maíz, arvejas, son de producción propia y sí aplican las buenas prácticas agrícolas, pero no estamos certificados. Los demás productos son adquiridos de proveedores terceros y no siempre cumplen con certificados de buenas prácticas agrícolas
aunque exigimos que la evaluación de proveedores dé aceptable. Ninguna de las legumbres es declarada libre de gluten porque en la misma planta procesamos trigo y avena. Sí distribuimos maíz pisado y harinas de maíz libres de gluten porque se procesan en otras plantas. Posiblemente en poco tiempo podamos procesar otros productos libres de gluten ya que la empresa está expandiendo. ¿Qué pasa? Nosotros, o sea, los que están presentes aquí, en la transformación de materias primas a productos que tengan valor agregado. Y hay algo que tenemos que hacer mucha fuerza, y es que, que se cumplan las buenas prácticas agrícolas y que también empiece a generar esta segmentación de producciones en donde también podamos tener la posibilidad de obtener legumbres sin contaminación, sin posibles contaminaciones. Digo esto porque, bueno, en este caso va que muchas empresas empiezan a responder exactamente lo mismo, y siempre la que trabaja o la que va en pos de esto llega a tener cierta ventaja competitiva con respecto al resto, y los precios también se van generando o aumentando y se van viendo en las exportaciones. ¿Cuál es la decisión de compromiso que puedo tomar ante esta declaración y después de haber hecho un análisis exhaustivo de proveedores? Voy al procedimiento de control y revisión de rótulos del producto y voy a hacer todo lo que nos dijo Víctor que teníamos que hacer en la declaración de la información obligatoria. Y puedo tener una opción donde digamos que el rótulo de estos inmediaciones va a tener el listado de ingredientes en orden decreciente y la leyenda puede contener trigo, avena, cebada, centeno y soja. Otra opción que la empresa puede tomar es desarrollar proveedores, generar alianzas estratégicas con los proveedores de materias primas y generar productos sin certificados, con cartas de garantía, y en ese caso podríamos llegar a tener solamente la leyenda soja. Salvo que el campo nos diga que no está sembrando soja, que no maneja soja, es como que este alérgeno va a estar presente mucho en todos los productos que vienen del campo por su cultivo extensivo que tenemos en la región. Y hay algo que me quiero detener y que muchas veces en el apuro y en decir, bueno, vamos a buscar algo que no tenga alérgenos y vamos a ir por un producto que vamos a trabajar con los medallones y los declaramos libres de alérgenos, libres de trigo, avena, cebada y centeno. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, dado que tenemos que ser fieles a la formulación de producto. Y en este sentido, no es lo mismo decir voy a poner lentejas o arvejas secas y estoy poniendo una proteína texturizada de arveja o estoy buscando alguna harina de arveja. Esto no es la arveja partida de lo que yo partí, de donde yo planté la base y la formulación del producto. Por más de que estos ingredientes pudieran llegar a tener certificados y validaciones y normas, estoy hablando de otra receta, por lo tanto estoy hablando de otro producto, por lo tanto tengo otro rótulo y otra inscripción de producto. No es decir, cambiamos el ingrediente y salimos andando. Esto no es correcto y no sería adecuado dentro de una fábrica y no sería, si buscamos y vemos que no tenemos opción,
tenemos que pensar en un nuevo desarrollo de producto y en un nuevo producto alimentario, teniendo en cuenta estos ingredientes disponibles. Pero no decir, generamos un cambio en este ingrediente si total son arvejas. No son arvejas y son derivados o productos distintos del que estamos partiendo. Otro tema que marcó Víctor mucho es el de la prevención de la contaminación cruzada. Y aquí hablamos, como nos decía el proveedor, no tiene líneas de producción dedicadas, por lo tanto no me podía vender las arvejas o las lentejas o el garbanzo sin declarar que estaban exentos de posibles contaminaciones. Lo mismo me va a pasar a mí en la fábrica si yo no puedo tener líneas exclusivas en donde estoy trabajando simplemente un producto libre del alérgeno con respecto a otra línea que tiene involucrado este alérgeno. Hay algo que nos corre dentro de la fábrica y es la venta. Las ventas marcan el paso dentro de la fábrica. Y muchas veces programar las corridas de producción hace que tengamos en cuenta tiempos dentro de la producción que si hacemos cambios fuertes o de golpe, bruscos, generamos un impacto importante en esto porque para hacer cambios en las corridas de producción hay que limpiar. Y las limpiezas tienen tiempos. Entonces, cuando corremos en contra de ese tiempo y queremos hacer cambios bruscos, estamos haciendo simbrar nuestro sistema de buenas prácticas. Todo lo que es el control del proceso, desde la recepción de materia prima, todas las variables que vamos a controlar en el proceso productivo y la trazabilidad después, una vez que el producto se distribuya, todas las variables tienen que estar sumamente controladas. Cuando hablamos también de procedimientos íntegros de cambio de producto, aquí también tenemos que tener en cuenta eso. Y por último, lo que es el manejo de equipos y los utensilios. Aquí ya hablamos de, por ahí, equipos exclusivos, o salas donde vamos a manejar exclusivamente alérgenos y otras salas donde no. Bueno, los utensilios también tienen sus etiquetas por color o funciones por color de uso, entonces ahí también vamos a estar teniendo cuidados en cuanto al manejo. Bueno, hasta ahora lo que vimos fue la identificación y segregación de alérgenos, el control y la revisión del rótulo de los productos, y este programa arduo que es el de aprobación de proveedores. Les voy a comentar un poquito, y ya simplificando, los últimos tres, en donde pensamos que estos procedimientos son procedimientos netos en donde estamos hablando de buenas prácticas de manufactura, y lo que estamos agregando es un ítem más a lo que es el control de los alérgenos. Bueno, la prevención de la contaminación cruzada, capacitación y educación del personal, la verificación de los procedimientos de limpieza de los equipos. O sea, aquí yo no estoy diciendo voy a aplicar el POES, tengo que verificar el POES. ¿Cómo generamos la prevención de la contaminación cruzada? Bueno, tenemos los checks de recepción de materias primas, las fichas, todo lo que es la gestión de materias primas. Y aquí también tenemos a alguien que aparece importante, que es el manipulador, que no deja de ser un vector, un recurso humano que puede estar generándome una contaminación cruzada, ya sea de los alérgenos o de otras variables que queremos controlar dentro de la fábrica. Aquí habíamos hablado para hacer la verificación de los procedimientos de limpieza, que cambios de productos abruptos generan estos cimbronazos en
la verificación del POES, porque no llegamos ni a muestrear la línea, ni a hacerle el hisopado para verificar que el POES esté bien, o para hacer un kit de control de alérgeno. Bueno, la verificación del POES es necesaria antes de dar vuelta al proceso, salvo que tengamos un POES súper validado y que podamos tener cintura como para poder decir, bueno, con determinada cantidad de horas efectuadas con una limpieza de línea podemos generar un nuevo arranque. Aquí hay alguien muy importante y es la capacitación del personal. Pero en este sentido, no deja de ser las personas y los recursos humanos los que van a tomar un protagonismo importante dentro de lo que es el proceso, la gestión de los alérgenos, ¿sí? Y cuando hablamos en este sentido, es el manipulador el que puede ser el vector de contaminación, es el manipulador el que tiene que hacer el cambio de producto, es el manipulador el que va a ir corriendo a limpiar la línea. No deja de ser una persona. Por lo tanto, esta capacitación y educación del personal tiene que ir muy de la mano con procedimientos que ya estaban establecidos. En ese sentido, la indumentaria del personal, la higiene de manos, y hay algo que me gustaría remarcar, y es que las capacitaciones o los instructivos o los nuevos programas que se implementen tienen que ir de la mano con indicadores y mostrar para qué estamos haciendo esto. Muchas veces no necesitamos jornadas de decir, paramos la línea y hacemos una jornada de capacitación y un machaque de procedimientos. A veces con charlas previas a los arranques de producción, con recordatorios que puedan generar la cultura dentro de esa fábrica, vamos a ir generando la educación del personal. Porque nosotros capacitar, hoy podemos dictar la charla, pero ¿cuánto les queda a ustedes o cuánto podemos llegar a pensar en esto de los alérgenos o cuántos rótulos vamos a terminar leyendo después de esta charla? Va a ser la educación que nos quede. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que reforzar. Si antes queríamos que se higienicen las manos antes de ingresar a planta, y era un requisito indispensable, hoy vamos a pedir que, por ejemplo, cuando se hagan las paradas para ir al comedor, nos quitemos la indumentaria de trabajo, almorcemos lo que vayamos a almorzar, dado que nuestros recursos humanos no tienen por qué hacer una dieta libre de alérgenos, pero sí que esa indumentaria no se contamine al estar la persona alimentándose. Entonces, ¿cómo llegamos a implementar que esa persona tenga todos los cuidados necesarios para no ser un vector de contaminación? Es la llegada que tenemos que lograr con la capacitación constante, con mostrar indicadores, por decir lavate las manos, no. Mostrar, por ejemplo, cuántos días sin estafilococos vamos, por ejemplo, o buscarle la vuelta a tener algún tablero de control que muestre resultados. De esa manera podemos llegar a tener un ida y vuelta entre la capacitación y los procedimientos y los instructivos que nosotros generamos desde un área con las personas, ¿sí? Y a través de eso generar el vínculo y generar la educación, que esas personas se apropien de los contenidos y los tomen como algo cultural. O sea, no podemos entrar a la planta sin lavarnos las manos, no podemos ir a comer con la indumentaria de trabajo, porque unas migas, como pan o como lo que fuere, puedo llevar esa contaminación a la línea de producción. Por último, el programa de alérgenos no deja de estar vinculado a todo lo que son
ingredientes, ayudas de procesamiento, proveedores de ingredientes, a los productos que elaboramos, a los procesos y al rotulado, ¿sí? En ese sentido tenemos que ser muy fieles a lo que declaramos como información obligatoria, dado que tenemos responsabilidades, ¿sí? Y esto sí o sí tiene que estar controlado con demostrar la conformidad de los programas y que cuando aplicamos medidas estamos haciendo un análisis de las acciones correctivas que estamos aplicando y dejar registrados los desvíos. De esa manera vamos a poder generar un programa vivo, si no, no existe el programa. Bueno, y por último comentarles que en la Facultad de Ingeniería, en el Departamento de Ingeniería Química y Alimentos, está la planta piloto de alimentos, que nos pueden seguir en las redes del Departamento de Ingeniería o en el Instagram de la UCAP, en donde también vamos publicando todo lo que vamos haciendo en la universidad, en la facultad, ya sea como cursos para los alumnos o como cursos de extensión universitaria. Así que bueno, darles las muchas gracias por esta oportunidad y por la escucha. Bueno, muchas gracias a Paula, Víctor y Lorena por la presentación que han realizado. No sé, vamos a abrir ahora algún espacio para si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y si no, digamos, no sé, Lourdes, cómo lo... Bueno, también agradecerles a los expositores, excelentes las presentaciones. Había una consulta que ya lo estoy buscando. Acá preguntaron si aplica a productos de uso industrial la declaración de alérgenos. No sé quién quiere responder de los expositores. Sí, Lourdes, si querés la respondo. ¿Se escucha? Dale, Paula, buenísimo. Sí, en realidad, según lo que dicen las directrices, quedarían exceptuados exclusivamente los productos destinados para uso industrial. Lo que pasa que también es cierto que algunas cosas, por ejemplo, un típico ejemplo, bolsas de harina, ¿sí? Bolsones de harina de 25 o 50 kilos. Si ese fabricante, si ese molino harinero destina ese producto exclusivamente para uso industrial, no tiene que cumplir con el rotulado porque lo que va a hacer es proporcionarle a su cliente la información adicional a través de las cartas de garantía y demás. Ahora, si esas bolsas de harina se comercializan directamente en góndola, que de hecho góndola o en algún otro comercio que sea directo para el consumidor final, ahí sí tiene que cumplir con los requerimientos del rotulado de alérgenos. Así que va a depender, digamos, del destino final de ese elaborador, de ese fabricante, si tiene o no que cumplir con la legislación, en función de a qué consumidor va, si va a consumidor final o sigue una transformación intermedia para después llegar al consumidor final. Paola Brajkovic, que habías levantado la mano, no sé si querés hacer la pregunta oral o si no la leo, que la escribiste acá también. Buen día. No, está bien, la escribí porque vi que estaban escribiendo las preguntas, así que sí, si la querés leer, está bien. Bueno, te la leo. Quería saber si en caso de productos pesqueros tienen en cuenta o se conocen los alérgenos producidos por parásitos como anisakídeos, por ejemplo. Anisakídeos, sí. Sí, por ahí lo estaban teniendo en cuenta. No conozco los términos. No, claro, porque por ahí, o sea, sí tienen en cuenta lo de los peces, por ejemplo, pero no sé si están teniendo en cuenta los anisáquidos, que son parásitos que a veces están en músculo y en productos enlatados, por ejemplo, en algunos casos pueden ir dentro de la lata, pero no sé si se están teniendo en cuenta o piensan en algún momento estudiar como para tenerlos en cuenta, para informar. Porque en Europa se conoce que
que producen alergias en personas, incluso en la gente que manipula a los productos pesqueros, a los peces, por ejemplo. ¿Puedo? Paola, mira, yo lo que te puedo informar es que en el caso de los pescados, son las parvalbúminas las responsables de las proteínas alergénicas, que son las principales responsables de las alergias. La verdad que con respecto a parásitos no te puedo decir, no te sé decir, desconozco. Hasta ahí me llega un poco mi información. Bueno, no, está bien. Yo sé que entiendo que es algo que últimamente, en los últimos años, se está detectando. Sé que en Europa están teniendo algunos problemas. Nada, quería saber si por ahí estaba pensado o ver o investigar cuáles son los alergenos y por ahí incluso para rotular, no sé, las latas, por ejemplo, latas de conservas. Así como se rotula que contiene pescado, capaz que por ahí estaría bueno rotularlos también, puede contener alergenos, no sé cómo sería, ¿no? La parte de rotulación, ¿no? Pero tal vez con el puede contener o algo así. Pero quería saber si se sabía algo de eso. Por ahora no está contemplada en la legislación por el momento. Bueno, gracias. Pero sí tenerlo en cuenta si vas a exportar y estás en conocimiento que otros mercados lo están pidiendo, ahí sí abrí los ojos y capaz que ahí tengas que declararlo. Va a depender de qué mercado estés apuntando. Lorena, ¿querías agregar algo a la respuesta? Aunque podemos generar la consulta internamente y mandar una respuesta más completa por mail. Pero bueno, gracias. El alérgeno que se controla es pescado y técnicamente cuando tenemos parásitos tenemos que tomar medidas un poco más estrictas, por lo tanto ahí tendríamos que ver, buscarle la vuelta, pero no sería como vender pescado con parásitos, como no sería lo más conveniente. Bueno, avanzamos con las otras. Perdón, Guillermo. No, iba a leer, pero seguí leyendo vos. Dice, hablaron de validación y verificación de POEs. ¿Ambos términos los están tomando como sinónimos o consideran alguna diferencia? En ese caso, vos para poder implementar un POES lo tenés que validar. Y lo validás con un historial. Vos aplicás un procedimiento estandarizado de limpieza una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que ese procedimiento salga, lo ajustes para que en la línea salga igual de lo que está escrito. Una vez que generaste ese procedimiento, lo tenés que validar y lo validás con análisis microbiológicos. Cuando vos ya tenés validado que el procedimiento te deja la línea en condiciones aceptables, recién ahí ese procedimiento está validado. Posteriormente vos podés seguir implementando ese procedimiento, pero eventualmente lo tenés que verificar. Y lo verificás con check dentro de la lista, en el momento en que se está elaborando, desarrollando el procedimiento, lo validás con algún control, lo validás con evaluaciones a las personas que están haciendo ese POES. Entonces tenés varias herramientas en donde vos estás verificando de que algo que habías ejercitado y habías implementado se está haciendo de esa manera a lo largo del tiempo. No sé si respondo a la consulta. Rosana Piso dice, hola, yo soy diseñadora gráfica, me especializo en packaging para alimentos y estoy muy atenta cuando los proveedores me pasan los rotulados, sobre todo el rotulado frontal que se quiere implementar, donde me parece que tendrían que haber especialistas en cada área. Sería bueno implementar uno propio de Argentina. No creo que el sistema de Chile sea el adecuado. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, Argentina está avanzando en una ley que está dentro de
está en agenda en el Senado en cuanto al rotulado frontal. Hoy por hoy las empresas pueden llegar a incluir estas leyendas, pero no están legisladas. Y en cuanto a eso, muchas veces el rótulo, cuando se diseña un rótulo, tiene que estar diseñado por un ingeniero en alimentos o un licenciado en alimentos o un profesional con las incumbencias sobre ese proceso productivo para poder mandarte al diseñador la información adecuada que tiene que tener ese rótulo. La información obligatoria es netamente de competencia con el profesional. Y lo que se diseñe, el diseño gráfico, bueno, va a ir en función de los gustos y toda la tendencia gráfica, pero la información obligatoria es netamente de los profesionales que se hacen cargo de las plantas de alimentos. Bien, otra pregunta es si existe algún listado de aditivos no aptos para alergia a proteína de leche de vaca. ¿Cómo de vuelta la pregunta? Dice, si existe algún listado de aditivos no aptos para alergia a proteína de leche de vaca. No. Por ahí, Cecilia, ¿la querés formular? Hola, sí. Buen día o buenas tardes. La consulta es, bueno, primero me presento, yo soy ingeniera en alimentos también, pero estoy en el Hospital de Niños de La Plata, en Sor María Ludovica, en el grupo de alergias alimentarias. Tenemos contacto directo con los familiares, con las madres, ¿no? Que seleccionan sus alimentos para los hijos, o madres lactantes que hacen ellas las dietas de exclusión. Y vemos reiteradamente que los profesionales de la salud, ¿sí?, les indican o les dan a estas madres como una lista negra de alimentos o de ingredientes y de aditivos que, si figuran en los rótulos de alimentos, no deben consumir. El caso particular es el ácido láctico, que lo presentan como INS 270, y algunos otros aditivos o colorantes, saborizantes, que, digamos, desde la mirada de un ingeniero en alimentos, un licenciado en alimentos, no se encuentra mucho sentido, como saborizante artificial a manteca o colorante caramelo. Y bueno, como para ir llevando un poco de claridad a estas familias, ¿sí?, y no restringir más su dieta, y ver cómo se puede hacer para darle también una información veraz a esos profesionales que están dando esa lista de ingredientes, porque la realidad es que las madres, cuando seleccionan los alimentos, no les alcanza o no tienen la confianza con lo que se declara, ¿sí?, con la declaración obligatoria, no les alcanza. Están continuamente comunicándose con la industria para que les aseguren de que no contienen el alérgeno. Y respecto a esto, a las leyendas mal declaradas, ya si está con minúsculas, si no está con negrita, o si algún alérgeno no está declarado de manera correcta, ya rechazan directamente el producto. Entonces, bueno, me parece que ya, siendo una dieta restrictiva, en este caso, a la alergia a proteína de leche de vaca, que es la principal en bebés o en niños pequeños, pero también puede ser cruzada con otras alergias como soja o huevo, la verdad que se limita bastante ya la oferta de alimentos, y más si no están declarados correctamente. O si aparece alguno de estos aditivos que los médicos les dicen que no consuman, por más que esté bien declarado el rótulo. Entonces creo que ahí hay como una desconexión entre lo que pasa en el tratamiento de estos chicos y bueno, lo que la legislación indica que se debe hacer con el rotulado de alimentos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Mirá, sinceramente, si hay una lista negra, no me llegó, lo cual estaría bueno tenerla, pero la realidad es que con nuestra experiencia, no te voy a decir que siempre, pero cada vez que entramos a una empresa nos encontramos con alérgenos no declarados. Yo creo que un poco lo que está pasando también es que no sé si
toda la industria está poniendo el ojo en el tema. Entonces puede que haya algún ingrediente aditivo que sea alergénico y no esté bien declarado, tranquilamente. Y te lo digo por una experiencia mínima con Paula de encontrarnos industrias que empezamos a analizar y está muy claramente que no está bien declarado. O sea, encontramos sulfitos en los ingredientes y después no dice contiene sulfitos. Entonces, lo que vos me decís no es nada raro, no es una rara. Claro, sí, respecto por ahí al ácido láctico es como que pude llegar a la conclusión de que, digamos, es una síntesis química a partir de almidones y no sería, digamos, un derivado de la industria láctea ni de proteína láctea. Pero bueno, como está en esta lista que dan los médicos y ante dudar de la industria, o confiar en la industria y confiar en el médico, las familias confían en el médico, por más que la industria diga que no contiene el alérgeno. Entonces, bueno, me parece como que hay que establecer un poquito ese puente y con información, digamos, bien respaldada. Por eso era la consulta. Bien, me parece oportuno por ahí tomar el tema que trae Cecilia y por ahí hacer desde los equipos técnicos un acercamiento con el sector de la salud, a ver si escuchándolos podemos entender, digamos, de dónde viene esa raíz y ver si eso, digamos, es sostenible y ahí están teniendo en cuenta otras consideraciones que desde la ingeniería o la producción de alimentos o la tecnología de alimentos no estamos considerando o no está en la normativa, digamos, vigente, que sino que por otro enfoque lo están teniendo en cuenta, bueno, conocerlo y ver si podemos llegar, porque muchas veces también puede haber cuestiones que no son estrictamente, y cuando encontramos la explicación no es tan así como los médicos pensaban, o por ahí se les ha producido un caso aislado, o han tenido una serie de casos por los cuales han decidido hacer esta recomendación. Pero bueno, creo que nos debemos un acercamiento con el sector de la salud como para poder entender bien ese punto de vista. Pero bueno, gracias por compartir el problema, porque entiendo que es un problema, y darnos de esa forma la oportunidad de avanzar en una arista que no habíamos pensado. Claro, sí, sí. Muchas veces uno, digamos, haciendo una mirada crítica desde la tecnología de alimentos, se da cuenta de que esa recomendación no es tal, pero bueno, hay que, digamos, refutarla. Y bien, una última pregunta, porque también hay muchas consultas, o sea, las madres dudan de todo tipo de alimentos, ¿no? Los alimentos que están exceptuados de hacer una declaración de lista de ingredientes, o sea, porque, por ejemplo, el azúcar, la yerba o el arroz, que no llevan rótulo nutricional y no llevan lista de ingredientes, ¿cómo es la declaración de alérgenos en ese caso? ¿Sí? Porque envían la foto y diciendo, me dicen por las listas digamos, de Mamá PLB, que está en Instagram, hace una lista de alimentos aptos, porque ella se comunicó con la industria, dice, es apto, pero yo no le encuentro la lista de ingredientes, o no le encuentro la declaración del alérgeno. Y una última agregado, que no es lo más, es respecto a la yerba. Uno espera que la yerba no tenga proteínas lácteas, pero dan mucha reacción alérgica. Y lo que le han contestado a las madres es que en el proceso de secado se utilizan proteínas lácteas que contaminan la yerba. Entonces también hay un listado de yerbas aptas y un listado de yerbas no aptas. ¿Cuánta información? Yo lo que entiendo es, como que tenemos que separar por un lado es la declaración de ingredientes, que es la información general. Sí, es verdad, dentro del capítulo 5 hay un listado de alimentos que no tienen que declarar la lista porque no tienen que declarar la lista de ingredientes porque son como de un único ingrediente. Pero después, si esa industria, como vos decís el caso de la yerba, que la verdad yo lo desconozco, tendrán que hacer la evaluación de
de alérgenos y en caso de que haya contacto cruzado y demás, entiendo que aplica, es decir, como que una cosa no quita la otra, me parece. No sé si, bueno, Carolina, no sé si querías aportar algo, o Víctor. No, que recién cuando uno entra en contacto con toda la parte de salud, empieza a ver todo un abanico de posibilidades que por ahí desde un enfoque tan técnico no lo vemos tan a fondo. Y en ese sentido también decirle a Cecilia que sí, primero hay alimentos que sabemos que en su composición, si son lentejas, no tiene que tener composición nutricional porque dado que está hablando de un solo ingrediente, como decía Paula recién. Lo mismo es el arroz, lo mismo es el azúcar, ¿sí? Entonces, cuando estamos haciendo definiendo un ingrediente solo de un producto que es ¿cómo se dice? Como constitucionalmente es eso, no le estamos agregando otras cosas, sí podemos declarar como esto que les mostraba, que las lentejas habían sido procesadas en un lugar donde también se procesaba trigo, avena, cebada y centeno. Por lo general el arroz no, porque la parte de arroz es como que es pensar en procesos productivos que son muy cuidados para cuidar la contaminación con alérgenos. Claro, sí, por ahí, digamos, esta duda respecto a los familiares, ¿no? Es que como ellos seguían, o sea, más allá de la leyenda, seguían por la lista de ingredientes. Ellos analizan la lista de ingredientes a ver si la industria se le escapó algún ingrediente que no están declarando o lo están declarando mal. Entonces, como que esta doble verificación se les acota cuando agarran estos alimentos, como es la yerba, el azúcar, y que no, digamos que la legislación no obliga a poner lista de ingredientes o rótulo nutricional. Y si no tienen ninguna leyenda de la declaración de alérgenos, dudan más porque no tienen leyenda. Entonces no saben si es porque no tienen el alérgeno o porque no lo pusieron. Entonces, por ahí habría que tener un poquito más de garantía también en los controles que hay en el rotulado. Bien, Cecilia, vamos a tomar tu correo electrónico y vamos a seguir con el intercambio en temas de salud, alérgenos y tecnología de alimentos para poder responder a todos los otros mensajes que están apareciendo en el chat, porque así no nos extendemos más allá del plazo, pero nos quedamos con la inquietud esa de vincularnos con el sector salud y ver todas estas cosas que están pasando y bueno, seguimos en contacto después por vía más directa. Y si surgen cosas interesantes, las iremos publicando para que todos los participantes puedan saberlo. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Perdón por demorar. No, es para que todos puedan escuchar las respuestas. Quedaron dos preguntas en el chat. Soledad pregunta, dice, quería saber cuál de todos los tipos de rotulado frontal es al que aspiran en Argentina. Si saben algo de esto. Puede consultar en la página de CONAL, en la misma están todos los proyectos de ley que se están analizando, así como las devoluciones que se dan y todas las modificaciones que se van haciendo al proyecto que se presenta. En CONAL está el proyecto de etiquetado frontal. Y Natalia pregunta, quería saber si hay un control oficial de los platos sin TAC que ofrecen en restaurantes. Bueno. No sé, nos estamos pitando. No, a ver, no sé qué cuenta si es un control oficial. A ver, entiendo que es a nivel local, por el momento, por lo que tengo entendido. O sea, desde bromatología entiendo que el control, que a ver, acá en este caso, al no ser un producto envasado, es un alimento listo para el consumo, va a tener que ver con las buenas prácticas de manufactura que se apliquen puertas adentro de la cocina. A ver, de hecho hemos trabajado en restaurar nosotros y en los casos en los que
ofrecían distintos platos o cuando venía una persona que declaraba ser celíaca y le pedía un plato determinado, el restaurante, la cocina tenía como protocolos o procedimientos a aplicar pensando en prevenir la contaminación cruzada, en las materias primas a utilizar, que en esos casos, en este restaurante en particular, la realidad que lo que hacían era tener materias primas, digamos, ya sea para elaborar platos para personas celíacas como para elaborar platos para personas no celíacas, todos eran materias primas certificadas o sin TAC, para facilitar también a ellos la actividad diaria, no tener que estar separando materias primas. Eso desde, digamos, a puertas adentro de la cocina, entiendo que ya el control oficial, que ya escapa a nosotros, porque nosotros no tenemos poder de policía, entiendo que va por ese lado, desde la autoridad de control. Después nosotros sí, como asesores, podemos trabajar en este sentido y creo que digamos, la herramienta más efectiva es las buenas prácticas de manufactura. No sé si respondí un poco mi pregunta, pero quizás esto sea más para alguien de bromatología o alguien de control sanitario, me parece. Sí. Bueno, perfecto. Hay 2 archivos que envió Paula, compartió Paula, que los vamos a bajar y después se los enviamos por mail. Bueno, el que quiera lo puede sacar ahora del chat. Hace un ratito mientras íbamos respondiendo consultas, el de las directrices y la guía que, o sea, tanto la que yo presenté como la que presentó Víctor, ya los puse en el chat para que, nada, simplemente lo descarguen y sea de más fácil acceso. Bueno, Guillermo, si quieres hacer el cierre, porque ya estamos pasados del horario. Bueno, muchas gracias a todos y a todos por participar, a los disertantes por, digamos, expresarnos todo el conocimiento y la experiencia en este tema, y bueno, y a todos los que fueron invitados y se sumaron a escuchar. También muchas gracias por el interés, es un tema sumamente importante, que como dijo Fernanda al principio, no se agota acá. Va evolucionando, es dinámico y hay que estar siempre, digamos, a la vanguardia de los cambios que se van produciendo. Así que bueno, quedan los equipos técnicos, tanto del INTI como de la universidad y otros equipos técnicos que pueda haber en la ciudad, y que podamos articular para que podamos ser el soporte que ustedes necesitan. Todas las inquietudes que tengan las pueden hacer llegar a través del clúster o directamente con los disertantes que han dejado sus contactos, para que podamos acompañarlos en este tema de la producción de alimentos y los alérgenos, más allá de otros temas en los cuales se puede acompañar. Me refiero a ese que ha sido el motivo de la charla de hoy. Y bueno, les quería contar así como que en el eje de acercar, digamos, a las empresas entre sí, digamos que era uno de los objetivos que les planteamos del clúster. Estamos diseñando, pero ya será para el 2021, digamos, por lo avanzado de este 2020, un encuentro de las empresas que producen alimentos con las empresas que fabrican equipos para procesar alimentos. Así que bueno, eso es así como un título por ahora, ya les haremos la convocatoria después y les contaremos cómo va a ser el enfoque del encuentro, que va a tener una parte como la de hoy, digamos, en la cual hay presentaciones, y después una vinculación más directa entre las partes para poder ir solucionando temas que cada uno particularmente tenga. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar y seguimos en contacto. Y las empresas que hasta ahora no se han sumado al clúster de alimentos y deseen hacerlo, pueden contactarse con Lourdes a través el mail para poder estar y formar parte. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias a todos. Buenos días. Chao, gracias.